Buenas, ¿qué tal a todos y a todas? ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad tengo el enorme agrado y placer de presentarles a Silvina Gutiérrez, que es investigadora e integrante del área de educación del Museo Malvinas, fue co-guionista del museo y es autora del libro Así se construyó Malvinas, el diario de Emilio Bernet en Puerto de la Soledad, 1828-1831. Silvina, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a vos por la invitación, un placer. Bueno, gracias a vos nuevamente. En esta ocasión me contacté con Silvina a los fines de reconstruir efectivamente un poco cómo había sido el armado de la comandancia político-militar de las Islas Malvinas en manos de Luis Bernet. Y en ese sentido, para comenzar, Silvina, consultándote por esto, es ¿cómo es la vida de Luis Bernet para llegar a los puertos de Buenos Aires y cómo se fueron dando los recorridos de su vida y de su hermano inclusive, para bueno, ir llegando a estas tierras y terminar eh, relacionándose con Malvinas, ¿no? ¿Cómo empiezan a hacer su nacimiento, su vida, sus relaciones? Bueno, quizás en esta historia el más conocido es justamente Luis Bernet, porque a partir de 1829 es nombrado comandante político y militar de las Islas Malvinas y adyacentes en el mar Atlántico. Pero en realidad la relación de Luis Bernet con Malvinas empieza mucho antes. Empieza, digamos, a partir de 1823 más o menos, empieza a relacionar con las islas, con diferentes personas que le hablan de este lugar y a pedir tierras para hacer una explotación comercial del ganado que había en las islas, del ganado vacuno, y así es como él se empieza a relacionar con las islas a través de otras personas como Jorge Pacheco, que piden las tierras que después se las otorgan, y en toda esta historia también se involucra el hermano de Luis Bernet. Es importante saber que ellos son nacidos en Hamburgo, en Alemania. Sabemos con certeza cuándo llega Luis Bernet a Buenos Aires, justamente porque es el más conocido en esta historia. Sabemos que en 1817 llega a Buenos Aires, que en 1819 se casa con María Sáez. Esa historia está un poco más clara. Pero la historia de Emilio Bernet era bastante menos conocida. De hecho, apenas hay algunas menciones en algunos libros, que incluso hay algunas confusiones. Hay libros que citan el diario de Emilio Bernet como si fuera el diario de Luis Bernet. ¿Por qué esta confusión? Seguramente porque al escribir un diario María Sáez, su esposa, consideraron que el otro diario que se encontraba en el AGN era de su esposo, era de Luis Bernet. Pero no, el otro diario que está en el AGN, en el Archivo General de la Nación, es justamente del hermano de Luis Bernet, de Emilio Bernet. Y lo loco de todo esto, además, es saber que en realidad el primero que pisa Malvinas no es Luis Bernet, es Emilio Bernet. Porque en la expedición de Areguatí de 1823, que fue en realidad el primer comandante político de Malvinas, esta expedición llega a Malvinas, no tiene el éxito que esperaban conseguir, por un lado porque llegan con pocos caballos, lastimados, no podían salir a buscar el ganado cimarrón que había en las islas, empiezan a tener problemas para alimentarse, la pólvora se le moja, bueno, es todo complicado. Mandan estas noticias a Buenos Aires, entonces Luis Bernet ordena que Emilio Bernet junto con otras personas vayan en ayuda de esta expedición de Areguatí, llevan más caballos, llevan más comida, bueno, pese a los esfuerzos que hacen, esta expedición no logra asentarse y vuelve a Buenos Aires. Pero en realidad el primero que pone el pie en Malvinas es Emilio Bernet y no Luis Bernet. Esto también es una de las conclusiones que sacamos a partir de esta investigación, buscando información, no solamente para transcribir el diario de Emilio, sino para hacer toda la investigación histórica que tiene que ver con todos los personajes que van apareciendo a lo largo del diario. Vemos esto, de que en realidad el primero que llega es Emilio, y que desde 1826, que vuelve una segunda expedición, ahí ya con Luis Bernet, al frente de esto, vuelve Luis Bernet, Emilio Bernet y Loreto Sáenz, que entre sí se llaman hermanos, pisan Malvinas nuevamente en 1826. Entre 1826 y 1829, esos 3 años, Luis Bernet está solamente 6 meses en las Islas Malvinas. ¿Quién está al mando de todo el trabajo que había que hacer? Emilio Bernet. Emilio Bernet, en primer lugar, y secundado por Loreto Sáenz. Son ellos los que empiezan a poner en pie todo este lugar. Habían quedado las ruinas de los españoles, que habían sido ya
por mucho tiempo abandonadas. Entonces, en todo este periodo, primero, es justamente Emilio Bernet el que se encarga, por un lado, de refaccionar estas habitaciones, de organizar todo lo que era la tarea del ganado, la salazón del pescado, la salazón de los cueros, había todas unas tareas que había que hacer en las islas, y el encargado justamente de todo esto es Emilio Bernet. Entonces, esta es una de las principales informaciones que nos empieza a dar el diario. A poco de empezar a leer el diario nos damos cuenta de la manera impresionante de trabajar. Uno, lo primero que le sorprende a leer el diario es esto, de qué, qué tremendo el trabajo que se hizo, porque no hay día que no estén trabajando, buscando ganado, haciendo un corral, levantando una casa, techando un rancho. Es una actividad intensísima todos estos primeros años, hasta 1829, que finalmente llega Luis Bernet ya con su cargo de comandante, y con más familias, con más gauchos y demás. Pero todo este primer etapa es la menos conocida en la historia que tenemos, y que justamente el diario nos da esta información, saber cómo fue este pueblo construyéndose, por eso el título del libro, así se construyó Malvinas, porque justamente en este primer periodo en el que se hace toda esta reconstrucción del pueblo, por eso cuando llega Luis con su esposa y demás, llegan a un pueblo que ya estaba funcionando. O sea, no llegan a un pueblo que tienen que construir, sino llegan a un pueblo que ya está funcionando, que de hecho exportaba carne, exportaba pescado, exportaba cueros, exportaba madera. Todo ese trabajo enorme lo hizo justamente Emilio Bernet con Loreto, con gauchos, con afrodescendientes, con toda esta población que fue llevando en diferentes viajes. Luis Bernet, si bien no estuvo esos 3 años en forma permanente en las islas, estuvo solamente 6 meses, sí lo que hizo fue hacer diferentes viajes llevando todo lo que hacía falta para levantar este pueblo, llevando madera, llevando todo lo que hacía falta de herrería, vestimenta, vajilla, loza, no sé, lo que se te ocurra, herramientas como martillos, brújulas, termómetros, todo lo que hacía falta para formar un pueblo que había que levantar de cero. Este fue el enorme laburo que se hizo en estos 3 primeros años. Claro, sí, impresionante, ¿no? Como estas cositas y pequeños elementos que van dotando también de sentido y de contenido esta construcción efectivamente del poblamiento en las islas que fue realizando la gestión de las Provincias Unidas. Ahora, por ahí previo a eso, una de las incógnitas que a mí me queda, no sé si lograste rastrearlo, es Luis, que habías mencionado que nace en Alemania, después él creo que va a Estados Unidos, va realizando ya en ese sentido una carrera comercial, y la duda que me queda ahora es cómo es que llega él a Buenos Aires, y a su vez aprovecho, es por qué Emilio empieza a jugar este rol. En definitiva tenían allí obviamente intereses comerciales en conjunto, ya los venían desplegando, desarrollando, como para que comienza a tener este rol tan protagónico y bastante oculto, ¿no? El rol de Emilio en este punto. Claro, en realidad, si bien todos los... primero les cuento algo en general. Eh, el matrimonio del padre, digamos, de Luis y de Emilio, con su madre Mari Simón, tienen 5 hijos. Luis es el más grande. Viene Luis, Carlos, Emilio, Federico y Gustavo. Son los 5 hermanos de ese matrimonio. Pero previamente hubo otro matrimonio del padre de ellos, con otra mujer, que por ahora no hemos encontrado el nombre, y tiene un hermano llamado Peter Alexander. Por eso hay mucha confusión que a veces dice el hermano mayor era Luis, estoy diciendo el hermano mayor era Peter Alexander, y en realidad eran 2 matrimonios distintos. Por eso Peter Alexander en realidad es el mayor en edad, pero era hijo de otra mujer, y el mayor de esta sucesión de hijos sí es Luis Bernet, y el del medio vendría a ser Emilio. Ellos están en Hamburgo, trabajan ahí en una fábrica de té y de tabaco que tiene el padre, y lo mandan en diferentes ocasiones a Luis a Estados Unidos, a Filadelfia, a Brasil, hasta que llega al Río de la Plata. Y por alguna razón le parece que el Río de la Plata es un buen lugar para sentarse y seguir desarrollando ahí su actividad comercial. Y ahí es cuando aparece este personaje, Luis Bernet, en Buenos Aires, que sabemos, como te decía, con precisión en qué fecha llega a Buenos Aires. Y después el primer dato que encontramos de Emilio Bernet en Buenos Aires es en 1822. No sabemos si en realidad también vino antes, pero recién en el 22 aparece como un dato preciso de que está efectivamente en Buenos Aires, o si en realidad recién llega en ese año.
pero también sabemos que Peter Alexander también estuvo involucrado con todo lo que era el comercio del Río de la Plata hasta 1830 más o menos. O sea, hay toda una actividad comercial, si bien Peter Alexander estaba en Hamburgo, era como el nexo entre Hamburgo y el Río de la Plata, para la compañía para la que trabajaban. Había ahí como una beta comercial muy importante, seguramente a través de la actividad comercial que desarrollaba su padre, que produjo en los hijos también esta beta comercial que tanto Luis como Emilio lo vemos involucrados en todo lo que es la actividad comercial. De hecho, una vez que Emilio vuelve a Buenos Aires, después de estar en Malvinas, también se sigue dedicando al comercio, también lo vemos que viaja a Uruguay, viaja a Brasil, sigue desarrollando la actividad comercial. El resto de los hermanos no tenemos mucha información, sí hay cartas que incluso se nombran en el diario, de Emilio Bernet con Gustavo Bernet, que también está en Hamburgo, pero hablan de mi hermano Gustavo, que está en Hamburgo, y hay una relación familiar que se sigue manteniendo. No da detalles de qué es lo que hace Gustavo en Hamburgo, pero sí de Peter Alexander, incluso hay bibliografía importante sobre toda la actividad que hacía Peter Alexander acá en el Río de la Plata en relación con Hamburgo. Qué interesante, es como que se va ahí ampliando el árbol genealógico de los Bernet y empieza a ser una familia muy importante, muy vinculada bueno, a la historia del Atlántico Sur, de Malvinas, ¿no? Fuertemente, de la Patagonia Argentina, y estaba muy bueno este aporte que vos hacés, porque esto, como que amplía la cantidad de actores, de agentes, de intereses que se iban fundiendo también en el periodo y en la región, ¿no? Es como que va abriendo, me parece un abanico bastante interesante. Sí, Eh, sí, tal con- cual. Continuando con esto, no sé si tenés una respuesta al respecto, pero es, bueno, ¿cuál es en definitiva el detonante que hace que tanto Luis Bernet como Pacheco, que antes lo mencionabas, que era también un comerciante ubicado en Buenos Aires, vayan a solicitarle al gobierno de Buenos Aires concesiones de pesca y de ganado en las Islas Malvinas en el año 1823? En realidad todo empieza antes, según la bibliografía, había una deuda que mantenía el gobierno de Buenos Aires con Pacheco y no se la podían pagar. Pacheco, endeudado, le pide plata a Luis Bernet. Entonces llega un momento que se da cuenta que no puede pagar esa deuda que contrae Pacheco con Luis Bernet, pero el gobierno de Buenos Aires le ofrece a Pacheco que le paga su deuda, dándole tierras en las Islas Malvinas para que haga la explotación comercial de ese lugar, sobre todo el ganado cimarrón que había quedado de la época francesa y de la época española y que se había criado en grandes cantidades. Entonces Pacheco, viendo que no tenía muchas alternativas comerciales ni forma de pagar, también lo que hace es hacerle su ofrecimiento a su vez a Luis Bernet. Bueno, yo no te puedo pagar porque no tengo el plata, pero Buenos Aires me ofrece esto, yo a su vez te ofrezco a vos esto, así podemos saldar nuestras deudas respectivas. Y Luis Bernet, que ya venía teniendo actividad comercial en Patagonia, en la parte de Península Valdés, con el ganado vacuno, y tenía ciertas amistades con otras personas que habían estado en Malvinas. De hecho, uno es, según las traducciones, pero bueno, en algunos lugares figura como Henry Jones, que en 1813 pide autorización al gobierno de Buenos Aires para pescar en Malvinas, era amigo también de Luis Bernet, y compartían esta amistad y esta explotación comercial en la zona de Península Valdés. Entonces, suponemos que también Henry Jones de alguna manera le habla a Bernet y le cuenta las grandes posibilidades que había en Malvinas para el ganado cimarrón. Entonces, como que ya le había como picado ahí la beta comercial de que había grandes posibilidades en Malvinas de hacer esta explotación. Y es así como finalmente se engancha con Pacheco y hacen este pedido a Buenos Aires. Finalmente empiezan de a poco con esta actividad, hasta que en 1828 le otorgan efectivamente no solamente tierras en Malvinas, sino tierras también en Isla de los Estados. Cosa que es súper importante, porque una de las cosas que pasa en Malvinas es que no hay madera para las construcciones. Hay que hacer corrales, hay que hacer tranqueras, un montón de cosas, y no hay madera porque en Malvinas no hay un solo árbol autóctono, pero sí había enormes bosques en Isla de los Estados. Entonces, Luis Bernet lo que hace, cuando le dan esta concesión, además de levantar un montón de mapas, desde 1826 que pisan Malvinas, levantan todos mapas de Isla de los Estados con todos los detalles que había ahí, los recursos y demás,
es que establece una población en Isla de los Estados que justamente se dedica a esto, a cortar los árboles y a prepararlos para la exportación, no solamente para la exportación, sino también para usarlos en Puerto Soledad. Entonces estos árboles son llevados de Isla de los Estados a Malvinas, se usan en Malvinas y también el remanente es exportado. Entonces es muy, muy loco saber que Malvinas, que no tiene árboles, sí exportaba madera. Y la pregunta es, ¿de dónde venía la madera? Bueno, la madera venía justamente de acá, de Isla de los Estados. Entonces, de esta forma es que se empieza a relacionar Luis Bernet con estos territorios, y luego surge esto de formar en realidad una población permanente, no solamente una explotación comercial, sino establecer una población en este lugar que era estratégico desde todo punto de vista, no solamente porque tenía carne, tenía agua dulce, esta posibilidad de conseguir madera, una posición estratégica, era un lugar súper importante. Eh, y como para cerrar el cuento, el gobierno de Buenos Aires, también con la firma de Martín Rodríguez, la firma, es decir, se le termina otorgando estos permisos y estas concesiones que después obviamente Pacheco y Bernet van a motorizar y traccionar para efectivamente capitalizarlas y usufructuarlas, ¿no? Y antes Claro, habías en mencionado, realidad, sí, sí, en realidad Pacheco abandona primero esta aventura porque cuando va con Areguatí, sí va Pacheco con Areguatí, y bueno, como la expedición no funciona, finalmente desiste de seguir estando en este negocio Malvinas y se lo deja a Bernet como que él se haga cargo de seguir la explotación comercial y la población y demás, y se abre de todo este esfuerzo enorme que había que hacer, y en la cual Bernet además invirtió toda su fortuna por la cantidad de barcos que perdió y la cantidad de, de inversiones que hizo, que finalmente no le redituaron por diferentes motivos, entre ellos por la ocupación británica, pero es finalmente Bernet el que se encarga de que esta población finalmente exista, de que este pueblo exista, de que se levante, de que exporte, de que sea lo que después conocimos como Puerto Luis. sí, justo iba a mencionar, como haciendo un poco esta cronología, que luego de esa firma aparecen estos personajes, ¿no? Pacheco va a las islas y le pide incluso al gobierno de Buenos Aires que nombre a Pablo Areguatí como gobernador o comandante, ¿no? Así Es muy es. interesante porque el segundo Comandante gobernador, militar. claro, Comandante militar. es decir, y lo que iba a mencionar era también que el tercer o segundo gobernador, de acuerdo a qué fuentes o libros leamos sobre Malvinas, que es Pablo Areguatí, también proviene de estos sectores indígenas, es decir, había también Tal participado cual. en las guerras de liberación de nuestro país, y tiene esta condición, ¿no? Y es como que también Pacheco, hago este pequeño también paréntesis, previo a que obviamente renuncie a esta campaña malvinera, pide la solicitud de Areguatí a modo de que Areguatí se suponía como, bueno, una persona capaz de contratar también mano de obra, eh, poder ir consensuando y negociando con estos nuevos habitantes que iban a ir a las islas, armar los respectivos grupos de trabajo e incluso como un batallón de armas ante posibles ataques o situaciones militares que podían llegar a ocurrir en la región, ¿no? Exacto, exacto. Vos, bueno, mencionaste que luego Pacheco obviamente va a desistir de todo esto y aparece, entonces, mi consulta es, si en este viaje, ya que realizan entonces Pacheco y Areguatí en 1824, ya entonces aparece Emilio yendo a las islas en ese viaje. Claro, por eso te decía al principio que en realidad Emilio es el primero que pisa Malvinas, pues en realidad va a socorrer la expedición de Areguatí, llevándole más caballos, llevándole más alimentos, refuerzos y demás. Entonces, el primero que pone un pie en Malvinas en 1824 es Emilio. Emilio Bernet, socorriendo a la expedición de Areguatí Y y ahora, volviendo a Buenos Aires. claro, y digo, mi pregunta iba a ser, ¿la participación de Emilio se puede leer a partir de bueno, los documentos que vos has visto en el Archivo General de la Nación? ¿O el nombre de Emilio empieza, aparece en otras fuentes, en otros documentos, en donde se visibilice, se cristalice su participación y su accionar ya en esta primera expedición, campaña? Buscar datos de Emilio es como buscar una aguja en un pajar.
Primero porque es un personaje como muy, muy oculto, por eso decía al principio, si Luis Bernet es poco conocido, Emilio Bernet es mucho menos conocido. Es un personaje que tuvo un rol protagónico en todo este primer periodo del 26 al 29, pero casi no existe en la bibliografía. Es el diario el que nos hace ver la importancia que tuvo, y si de hecho buscamos, hacemos un relevamiento bibliográfico para ver qué fuentes lo nombran Emilio, son muy poquitas y algunas incluso confusas, dándole la autoría a Luis Bernet en lugar de Emilio al diario este. Y el diario que lo tenemos ahí para ver es el que nos muestra en realidad cuál fue el papel protagónico de Emilio Bernet en este primer asentamiento, que se va a transformar en este primer pueblo argentino en Malvinas, Puerto Luis, que tuvo su época de apogeo a partir de 1829, cuando Luis Bernet ya llega con el título de comandante. Pero en toda esta primera parte, que es justamente la que cuenta el diario lo empieza a escribir en 1828. Entonces, en toda esta primera parte es en la que él cuenta todos estos detalles de cómo hizo para levantar este pueblo. Si querés podemos ver ahí las imágenes del diario para que vean en qué estado se encuentra el diario en el Archivo General de la Nación, que es un diario que consta de 74 folios, en un tamaño bastante grande, como una libreta como si fuera un cuaderno A4 actualmente. No, el otro videito. Ahora, a ver. Ahí está. Ese. Ahí vemos en qué estado está este documento preservado en forma maravillosa por el Archivo General de la Nación. Son 74 folios en este tamaño bastante importante, como un cuaderno A4, digamos, escrito con esta letra y con tinta, supuestamente con algún tipo de pluma, y que tiene también todas estas manchas alrededor, porque no sabemos dónde fue preservado hasta el momento que es donado al Archivo General de la Nación. Recordemos que el archivo tiene lo que se llama Fondo Luis Bernet, que está compuesto de tres donaciones distintas, o sea, en tres momentos distintos, diferentes personas le fueron donando lo que hoy conforma el Fondo de Luis Bernet, que entre todo lo que tiene justamente este diario. El Archivo General de la Nación además lo tiene todo esto escaneado, con lo cual forma 148 imágenes, y tiene esa última hoja, ese plano que estamos viendo, no pertenece al diario de Emilio Bernet. Si bien figura como parte del diario, es un mapa posterior firmado por Luis Bernet, que no forma parte de este diario. Pero también para ver el trabajo que se tomaba para dejar justamente todo este testimonio de todo lo que iban haciendo, a tal punto que uno ve el diario y dice, qué prolijidad para haberlo hecho en esa época y en esas condiciones, y después uno revisando el fondo Luis Bernet, descubre otras hojitas que están como que fueron en un momento dobladas en varios pedacitos y después recién desplegadas, que también algunos investigadores del fondo Luis Bernet pensaban que eran de Luis Bernet, pero chequeando las fechas me di cuenta que no pertenecían a Luis Bernet. ¿Por qué? Primero porque Luis Bernet en ese momento no estaba en las islas, y segundo, porque coincidía después con el relato que estaba en esas hojas grandes. ¿Qué pasaba o qué suponemos que pasaba? Seguramente, como él viajaba mucho, Emilio, por el interior de la isla, llevaba papelitos en los que escribía las cosas que iba pasando y los mantenía doblados en algún saco, en algún bolsillo, y después recién los desplegaba y lo que escribía en ese borrador lo pasaba a este diario definitivo. Entonces a veces leemos incluso en el diario que dice cosas como, hoy escribí mi diario, por esto, porque escribía primero en borrador y después pasaba estas hojas. Entonces también la posibilidad de investigar este diario y leerlo tantas veces y con tanto detalle, también nos dio esta posibilidad de saber que mucha documentación que integra el Fondo Luis Bernet no son todos documentos que pertenecen a Luis Bernet. Hay documentos que pertenecen a Luis Bernet, hay documentos de Emilio, también está el diario de María Sáenz, también están estas hojas borrador, también hay mapas hechos por los tres hermanos, por Luis Bernet, Emilio Bernet y Loreto Sáenz, como el mapa de la Isla de los Estados y demás. Es un trabajo también súper minucioso que hicieron, dando el detalle de accidentes geográficos, de dónde había los fondeaderos, dónde había lugares, lo que ellos llamaban rincones, que eran esos lugares en los que juntaban el ganado para después poder explotarlo. Está a lo largo de las islas, no es solamente
que Puerto Luis era el lugar donde había faena de ganado, sino que esto lo hacían a lo largo de toda la isla. Y también este es un dato que nos da el diario de Emilio, porque a veces escuchamos hablar de este poblado y parecía que lo único que estaba activo en ese momento era Puerto Luis. Y no, por el contrario, había un montón de puntos activos en toda la costa de la isla Soledad, por esto, porque el ganado estaba muy disperso, era difícil poder llevar este ganado tantos kilómetros y por terrenos bastante complicados de transitar. Entonces, lo que hacía Emilio y después Luis Bernet era buscar rincones que tienen en sus respectivos mapas, tienen nombres que les iban poniendo, y en esos rincones es que ponían el ganado para después poder ir ahí, carnearlos, prepararlos para llevarlos después en barcos, que ellos también habían identificado cuáles eran las zonas de fondeaderos o de puertos para poder hacer todo este movimiento. No era tan simple, no había vehículos, no había las facilidades que hay hoy para poder hacer la explotación comercial de un terreno tan amplio, tan irregular, con tantos accidentes geográficos. Entonces necesitaban buscar fondeaderos en diferentes puntos de la isla para poder hacer este movimiento. Incluso hay cosas muy particulares que solamente la vamos a encontrar en el diario de Emilio, que cuenta, por ejemplo, que arman un saladero al sur de la isla. O sea, si ubicamos la isla Soledad, vemos que tiene en el medio un istmo muy importante, que es cerca de donde hoy está el cementerio de Darwin. Al sur de ese istmo también hay mucha actividad comercial porque hay un par de puntos que son puertos en los que pueden acercarse los barcos, tanto los propios de que tenía Luis Bernet, como los que venían de otros países para exportar o para llevar a Buenos Aires. Entonces hacían todo este trabajo, y como también era complicado llevarlo para salar a la otra punta de la isla, establecían saladeros. Ahí mismo agarraban un bote común, digamos, y ese bote lo llenaban de agua, de sal, y usaban eso para salar la carne o para salar el pescado, en el caso de que agarraran pescado, y lo establecían en diferentes puntos de la isla. Esto solamente lo cuenta el diario de Emilio, o sea, cuenta cosas que no encontramos en otras fuentes. Es muy difícil, como te decía, rastrear el camino de Emilio, pero tenemos este diario que es maravilloso, que va contando día por día desde el 1 de enero de 1828 hasta el 14 de febrero del 31. O sea, un montón de días, un montón de tiempo, se va contando día a día qué pasaba en este pueblo. Por eso le damos tanto valor, y nos cuenta estos datos que no están en ninguna otra fuente, o sea, en ninguna parte, o en muy pocos lugares, por no decir ninguno, nos cuenta de que había actividad en toda la isla Soledad, que había poblado, que estaba el pueblo Rosas, el pueblo de Orrego, el Rincón de Oviedo, la estancia de la Tapera, un montón de puntos a lo largo de todas las costas de la isla Soledad. Por eso es un documento que también da por tierra con eso que decían los británicos: no, cuando llegamos a Malvinas no había nada. Mentira. El diario de Emilio es un documento impresionante para demostrar que justamente había un pueblo que estaba en pleno crecimiento y que hacía un montón de cosas. Por eso también quería mostrar la maqueta que se hizo a partir de este diario que hicimos en el Museo Malvinas, sacando la información de este diario, del diario de María Sáenz, de otras fuentes históricas, justamente para mostrar cómo era este pueblo, este primer pueblo argentino en Malvinas, que debo decir, para ser fiel a la historia, que fue una idea que tuvo Jorge Giles, que fue el guionista del Museo Malvinas y el primer director, que quiso mostrar en una maqueta cómo era este primer pueblo argentino, para retrucar este argumento de cuando llegaron los británicos a Malvinas en el 33, la usurparon porque era tierra de nadie, que ahí no había nada. Mentira. El diario de Emilio y esta maqueta dicen justamente todo lo contrario. Es un pueblo que incluso se festejaba el 25 de mayo, como el Día de la Libertad, se festejaba el 9 de julio, como el Día de la Independencia, se ponían la escarapela, cantaban el himno. Todo esto ocurría en un pueblo que era auténticamente argentino. Bien, Silvina, mencionabas entonces lo de las fiestas patrias que efectivamente se realizaban en las islas, ya en este contexto, y de bueno, todos los movimientos en definitiva poblacionales y políticos que estaba desarrollando y llevando a cabo Luis Bernet. ¿Querés que te comparta entonces las imágenes de la maqueta que se encuentra actualmente en el Museo Malvinas y que da un poco cuenta de cómo era el poblamiento, la colonia, entre comillas, de bonaerense en las Islas Malvinas? Lo comparto. Dale, lo vemos.
A ver. Ah, ahí va. Ahí se ve, ¿no? Sí. El objeto especial que elegimos es la maqueta de Puerto Luis, el primer poblado argentino en las Islas Malvinas antes de la usurpación británica de 1833. Podemos ver cómo era la vida allí, acercarnos a este pueblo donde gauchos, indígenas, europeos y afrodescendientes, hombres y mujeres, construyeron la patria al sur del continente. Esta maqueta se inauguró con el museo en 2014. Mide 2 metros por 2 metros y fue hecha a escala humana y geográfica a partir de planos y los diarios de Emilio Bernet, María Sáez y viajeros de la época que dejaron sus descripciones. Hacer posible su construcción demandó una ardua tarea de investigación para poder aportarle al maquetista la mayor cantidad de detalles. Esta maqueta, muy apreciada por el público, es una herramienta fundamental para mostrar y demostrar que en nuestras Islas Malvinas vivía un próspero pueblo argentino antes de la injustificada usurpación británica de 1833. Bueno, justamente la lectura y la investigación de este diario hizo posible que hiciéramos esta maqueta a esta escala geográfica y humana, como dice el locutor, y no fruto de nuestra imaginación, bueno, debe ser más o menos así el pueblo, no. Buscamos los planos, exactamente dónde estaba la casa de cada uno, dónde estaba la casa de la comandancia, la casa del tonelero, del herrero, del pedrero, la casa de la turba, dónde estaba el horno para hacer pan que hacía el portugués Jacinto. O sea, todo está hecho tal cual como lo va describiendo Emilio. Y cuando hablábamos de las fechas patrias, por ejemplo, leo, el 9 de julio de 1829 escribe Emilio, buen tiempo con hielo y algunos chubasquitos de nieve y viento sudoeste. Hicimos celebrar este día, día de la jura de la independencia de Buenos Aires, con un baile de los negros hasta medianoche, helada fuerte de la noche, por ejemplo. Y el 25 de mayo de 1828, buen tiempo con algunos chubascos de granizo y viento del sudeste. Al salir el sol tiramos 3 cañonazos y izamos la bandera de Buenos Aires. A mediodía tiramos otros 3 cañonazos y a la noche otros 3. Después de almorzar carne con cuero y tortas que se habían hecho a propósito, tiramos al blanco hasta entrar el sol, cuando la gente hicieron un baile en el rancho del tonelero, el cual duró hasta el día. O sea, las únicas fiestas que festejaban eran justamente el 25 de mayo y el 9 de julio eran fechas patrias, no festejaban otras fechas. O sea, es una muestra de cuán argentino era este pueblo que festejaba estas fiestas y cómo lo hacía, se preparaban, izaban la bandera, cuentan los días anteriores, fuimos a buscar el blanco para hacer el tiro blanco, fuimos a buscar una vaca para hacer mañana el asado con cuero, era como toda una celebración y todos los años del diario de Emilio, todos los años cuenta cómo festejan el 25 de mayo y el 9 de julio y si el tiempo está feo, se lamentan de que no pudieron festejar porque llovió, porque nevó, lo que fuera, y lo hacen quizás al día siguiente, esperando que el clima cambie. Entonces, esta es una prueba irrefutable de cómo funcionaba este lugar, de todo lo que hacía este pueblo, que incluso estuvo, el primer casamiento civil de la Argentina se dio en Malvinas. ¿Por qué? Porque en Malvinas no había iglesia. Sí había una hora de la oración, pero no había una iglesia, un edificio que fuera la iglesia ni un sacerdote. Entonces, en un momento que un matrimonio decide, una pareja decide casarse, acuden ¿a quién? A Luis Bernet, a decirle que los casen. Y Luis Bernet oficia ese casamiento con el compromiso de cuando vayan a Buenos Aires, después hagan la ceremonia por la iglesia. Pero el primer casamiento civil ocurre justamente en Malvinas porque no había iglesia. Entonces, por ejemplo, está el día a ver si lo tengo, acá lo había separado, sí, acá, el 25 de octubre del 29. Buen tiempo con viento fresco del sur-sudoeste. Se efectuó el casamiento de los morenos Antonio y Marta, después del cual había baile de negros hasta tarde de la noche. Esto también lo cuenta María Sáenz, que escribe de julio del 29 a diciembre del 29, también cuenta de otra manera este mismo relato. También hubo nacimientos, es más, el primer nacimiento fue unos días después, el 10 de diciembre de 1829, que dice nublado con chubasco de granizo y lluvia, como también un poco de nieve, viento sur muy fuerte, parió esta mañana a las 5:15 la negra Francisca un mulatito. Los negros pisaron cal, yo hice 2 docenas de velas de molde, qué sé yo. Pero, o sea, un pueblo con todo lo que tiene que tener un pueblo, nacimientos, casamientos, bailes, fiestas, también había, obviamente, gente que se moría, y estaba el cementerio,
y aparte algo que nos llama mucho la atención y nos conmueve a la vez, es que el primero que relata Emilio que fallece se llama Marcos Cuevas y es un correntino. Pues si pensamos en la guerra de Malvinas, que una de las mayores provincias que en proporción a su población que más soldados perdió fue justamente la provincia de Corrientes. Y el primero que nombra Emilio Bernet en su diario es justamente un correntino, porque los gauchos eran correntinos, Santiago del Estero, de Buenos Aires, del Río de la Plata y demás. Y también esto explica por qué el único mamífero autóctono de Malvinas se llama guará, y que fue el único que era autóctono de las islas y que fue eh, extinguido por los británicos después de la usurpación. Lo llamaban guará porque en guaraní significa zorro, justamente porque muchos de los gauchos eran de esa zona de la Mesopotamia, es que llamaron a este mamífero que les parecía parecido al zorro que había en su zona, la guaragua azul, lo llamaron guará. Entonces también te cuenta todo esto y también habla del zorrito del diario de Emilio, lo menciona en varios pasajes. Muy bueno, qué interesante. El dato de las defunciones, la verdad que no lo tenía. Es el único fallecido, Cuevas, allí en las islas durante el periodo de la gestión argentina? Después hay varios que nombras que son negras que fallece, un negrito. Lo que dicen en algunas partes del diario también de Emilio es que los afros que son llevados de Carmen de Patagones, recordemos que era puerto de Corsario, en este momento estábamos en guerra con el Imperio de Brasil, son llevados a Malvinas, dice que sufren mucho el frío. Y muchas de las disfunciones que hay son de estos negros que son llevados de Carmen de Patagones a las Islas Malvinas. Pero el primero que nombra el diario es Marcos Cuevas. Mira qué interesante. Correntino. Sí, Sí, sí. me gusta mucho también de estos testimonios, también se ve mucho en lo que es el diario de María Sáez, la presencia también de los afros, de los mulatos, de que eran Exacto. una comunidad que en definitiva obviamente estaba poblando las islas en ese momento y que, bueno, se incorpora como un sector social, ¿no? Al igual que los gauchos, los indígenas, mujeres también que estaban allí, bueno, esto de los Claro, casamentos, ¿no? Me parece que le dan un contenido tan importante, tan esencial que obviamente derriba cualquier posibilidad del discurso británico de que no hayamos poblado las islas o no hayamos efectuado políticas al respecto, ¿no? sí, Eh, no. Y aparte, otro testimonio irrefutable también es la estampilla que sacan en 1933. ¿Qué festejan en 1933 los británicos? El claro, centenario de la ocupación. Si la festejan en el 33, ¿quién estaba antes? Estábamos nosotros. claro, el tema es que con esto nosotros se justifica el poblamiento y la presencia nacional allí en las islas con todas estas políticas, ¿no? Eh, Sí, y además también el diario cuenta no solamente que Bernet ejercía autoridad en lo que eran las Islas Malvinas, sino como decíamos antes, también ir a los estados y también hasta las Georgias del Sur, cuando hay un naufragio en Georgias y quedan ahí unos hombres varados, porque el barco que naufraga pueden hacer una chalupa, un barco más chiquito, con el que llegan al continente, pero quedan una serie de hombres en Georgia del Sur. Entonces Bernet, entrado de esta, los va a buscar meses después, que sobreviven como pueden, pero sobreviven. Entonces también ejerce soberanía hasta en ese lugar. Y el diario de Emilio es testimonio de esto, contando cómo son rescatados estos náufragos de las Georgias del Sur. sí, y bueno, ni hablar de las relaciones con las comunidades indígenas de la Patagonia que entabla Bernet y con María la Grande y cómo Claro. engancha y encara todas estas conexiones comerciales, en definitiva en la región, ¿no? Era como, bueno, una región que se presentaba inhóspita, Bernet en definitiva para este momento, para este contexto, se presenta como una persona, como un político que empieza a traccionar estos movimientos y empieza a construir y generar bases y condiciones que, bueno, o estaban bastante inmaduras o en este proceso Claro, de construcción nuevamente, ¿no? los contactos con María la Grande son impresionantes y también el diario lo cuenta cuando mandan diferentes barcos a establecer relaciones con los indígenas del estrecho de Magallanes, o a comerciar o cambiar árboles y demás. Y finalmente le invitan a María que vaya a las islas. Y María va a las islas, es recibida como lo que era la reina de los tehuelches, la cacica de los tehuelches, porque a veces se enojan cuando digo cacica, pero ella es la cacica, no cacique, no es la cacique, sino cacica con A, cacica de los tehuelches.
que tenía dominio desde el Río Negro hasta el Estrecho de Magallanes, y que lo había conocido a Bernet justamente en Península Valdés, cuando Bernet pretendía matar ganado vacuno, y los tehuelches se le fueron a decir que no podía hacer eso, y que iban a llamar a su cacique, y es ahí cuando aparece María la Grande, y Bernet se sorprende que sea una mujer la que venía y no un hombre el que venía en ese momento a poner orden, y María, que era muy hábil hablando y comerciando y demás, es la que le exige que reconozca el derecho de los pueblos originarios sobre el ganado cimarrón, y que si quería llevarse el ganado, tenía que pagar por eso. El ganado era de ellos. Entonces ahí es el primer contacto que tiene Luis Bernet con María la Grande, y años después, cuando siendo comandante en Malvinas, le invita, sabiendo que ella tenía su último punto del continente, era la Bahía San Gregorio, al sur de Santa Cruz, y para él era un punto fundamental, porque a Bernet le costaba mucho trabajo llevar los caballos desde Buenos Aires hasta Malvinas, era como una tarea, lo pensás hoy, teniendo en cuenta los barcos de esa época, y encima, ¿cómo hizo este hombre para llevar esa cantidad de caballos desde Buenos Aires hasta Malvinas? Era algo impensable. Sí, Entonces increíble. era fundamental para él tener un contacto ahí en la Patagonia para hacer este comercio, y por eso le invita a María de las Islas, a la agasaja, y hay un montón de movimiento con ella en las islas. Finalmente este contacto comercial no pudo prosperar justamente por la ocupación británica, pero la idea de Bernet es, como vos decías, hacer todo este circuito, o sea, Isla de los Estados, Malvinas, Georgias, Patagonia, era todo un circuito comercial y de poblamiento súper importante. Sí, increíble, increíble esta historia de María la Grande, y lo que comentás es de no creer, ¿no? Parece esto, lo poco que a veces se conoce el tema de esta época, me parece que es trascendental y que justifica el reclamo argentino bajo todo punto de vista, ¿no? Y aparte, algo que mencionabas antes, en un contexto a nivel continental, si se quiere, que se presenta como adverso por dos cuestiones. La primera es la guerra con Brasil, que dura de 1825 a 1828. Es decir, las dificultades para transportar caballos, herramientas, mano de obra, personal o lo que fuera, en ese contexto es muy dificultoso, incluso porque tenemos a la flota brasilera bloqueando nuestros puertos, y Bernet como que se las trata de ir arreglando, y bueno, trata de hacer estas manganetas, si se quiere, para obviamente irse más hacia el sur y tratar de salir desde allí y obviamente esquivar a la Armada brasilera, ¿no? Y Claro. una gestión como la de Rivadavia, que obviamente también tiene muchísimos conflictos con el resto de los gobernadores del interior, con lo cual el desarrollo malvinero increíblemente se presenta como prolífico en todo, también en todo este contexto, ¿no? Que Sí, estamos sí. abordando. Uno ve la cantidad de cosas que exportaba, es increíble, o sea, la cantidad sobre todo de carne, tanto vacuna como los cueros, como la cantidad de peces, o sea, de pescados, era impresionante lo que se exportaba, y también estaba el tonelero que arreglaba los toneles, o sea, estaban las diferentes profesiones que había, desde el cirujano hasta el herrero, el pedrero, el tonelero, el huellero, cada uno tenía una función en esta comunidad, era súper importante para que prospere y que para poder hacer que todo funcione. Todo esto también a cuento, como para lograr, hay una síntesis y que se comprendan algunas cuestiones de, bueno, cómo es que llegamos a la creación de la Comandancia Político y Militar de 1829, ¿no? Es decir, que no se entienda como algo que surgió espontáneamente o circunstancialmente en ese momento, sino que deviene a partir de toda una construcción comercial, política, poblacional, demográfica, pongámosle la etiqueta que querramos, que obviamente permite después con el tiempo, bueno, a Buenos Aires nombrar o elevarle el rango jerárquico a Bernet como este comandante político, ¿no? Es decir, llegamos con un contexto que va acumulando, que va concentrando para obviamente llegar al 10 de junio de 1829 con toda esta condensación, como decíamos. Pensemos que desde 1820, cuando Jewitt pone el pie y planta la bandera, hay toda una intención desde Buenos Aires de que esto vaya prosperando, y bueno, y como decías vos, es un paso a paso de que se van sumando cosas para establecer esta población y subirle el rango a la comandancia. Es una comandancia político y militar,
el área de acción que tiene Bernet no es nada más que Malvinas, porque es comandante político y militar de las Islas Malvinas adyacentes al Cabo de Hornos en el mar Atlántico. O sea, es un montón en realidad el terreno de acción de Bernet, y por eso tiene la posibilidad de llegar hasta Georgia a socorrer a esta embarcación, o explotar la madera de Isla de los Estados, hacer las conexiones con Patagonia necesarias para que esta población prospere, y que su idea no era una fortaleza como fue en su momento Puerto de la Cruzada, Puerto de Egmont. O sea, no era eso, no era una fortificación enclenque y que era nada más que para combatir. No, era un proyecto de poblamiento, un proyecto justamente de establecer ahí una población en forma permanente. O sea, no llevó solamente militares, había mujeres, había niños. Cuando él va con su esposa, que tiene 3 hijos, y además estaba embarazada, María, con lo cual nace en las islas su cuarta hija, que es Matilde Bernet, que todo el mundo la conoció como Malvina Bernet, y hay un montón de otros nacimientos, y cuando lleva al pescador, que es Julio Grossi, que era un genovés, también va con su mujer y con sus hijos. No eran militares los que iban, o sea, la intención era justamente armar ahí un pueblo, no una fortificación. Claro, sí, tal cual. Cuestión que para los que oigan en algún momento esta charla, además del diario de María Sáez de Bernet que narra parte de su estadía cuando están en las islas, ahora vamos a, por suerte, incorporar el diario de Emilio Bernet también a un trabajo que ha hecho Silvina, que fue poner en papel también actual el testimonio de Emilio, y bueno, sumarlo a estos documentos sobre Malvinas. Si querés, Sí, además Silvina, sí, está disponible en la página del museo, en la página del Museo Malvinas, ¿el en la diario de parte Emilio de... Bernet está disponible en la página del museo? Perfecto, Exacto. entonces ya En el tenemos museo ahí allí. lo pueden bajar en PDF y leerlo, que no solamente es la transcripción del diario, que si bien sería muy interesante, no es solamente esta transcripción, sino que además es la investigación histórica que rodea esta investigación, y también el detalle de cada uno de los personajes que van apareciendo, quiénes son, qué rol tiene eso después en la historia larga de Malvinas, quiénes son esos que van apareciendo en diferentes momentos, quién es el Gaucho Rivero, quién es Mateo Brisbane, todos estos personajes que van apareciendo, quiénes son en esta historia de Malvinas. También tiene una primera introducción que tiene una línea de tiempo para situar en qué contexto se dio los primeros viajes de Bernet a las islas y qué pasó después. O sea, no solamente la transcripción, sino que toda una investigación histórica que rodea este diario de Emilio, que hasta ahora había sido apenas mencionado en la bibliografía, este tal Emilio Bernet, y que nos costó mucho hasta encontrar todos sus pasos, hasta poder dar una foto de él, que aparentemente no existía eso, estoy pidiendo algo que no existe, no, estaba la foto. Encontramos una foto de Emilio Bernet para conocer en la cara a este protagonista de esta historia de Malvinas tan poco conocida. Excelente, bueno, genial, y gracias por las aclaraciones y la mención de que el libro se encuentra disponible entonces vía PDF en la página del Museo Malvinas. Si Así querés, es. Silvina, para ir cerrando, la última pregunta iba a ir en torno a, bueno, ¿qué es después de la vida de estos dos Bernet que se nos presentaron en el camino, de Luis y de Emilio? Si una vez sucedía la usurpación británica o el atentado de los norteamericanos, ellos reclamaron en algún espacio, le reclamaron al gobierno de Buenos Aires, a dirigentes, a funcionarios, la devolución de sus bienes, una indemnización al respecto, algo brevemente, si pudieron ir relacionándose con círculos o circuitos sociales en su Todo eso. regreso. Un poquito, un resumen, Todo perdón, fue eso. muy largo. No, lo primero que quiero decir es que ellos no estaban en las islas cuando fue la usurpación británica. Recordemos que en agosto del 31, Bernet captura unos buques loberos norteamericanos que estaban pescando en forma ilegal en Malvinas, captura 3 de estos buques, hay uno que se escapa, y con uno de ellos viene a Buenos Aires justamente a reclamar que estos barcos no acataban las órdenes de no pescar en Malvinas. Cuando nos referimos a pescar, era fundamentalmente lobos y elefantes marinos, era lo principal contra lo que luchaba Bernet, que hacían desastres en Malvinas, incluso en épocas de aparición, de reproducción de los lobos, mataban en forma indiscriminada crías, adultos, no importaba qué. Entonces Bernet, como cansado de que no acaten las órdenes, decide uno de estos buques traerlo a Buenos Aires para reclamar ante el gobierno que los enjuicien,
y viene con su familia. Cuando llega a Buenos Aires, lo que pasa es que un buque que estaba acá se entera de esto y en represalia por la captura de estos buques loberos norteamericanos va a Malvinas, la Lexington, y bombardea todo este poblado. La población huye hacia el interior de la isla, mata ganado sin ningún tipo de sentido, bueno, toman represalias por todo esto que había ocurrido. Buenos Aires después manda a Pinedo, y estando Pinedo es que se da después la usurpación británica. Pero cuando ocurre la usurpación no estaba Bernet en las islas por esto, porque viene a Buenos Aires a reclamar que enjuicien a estos buques. Bernet pues, pasó toda su vida reclamando por sus tierras, por sus pertenencias, por la propiedad, bueno, por todo lo que se te pueda ocurrir. Siguió haciendo después diferentes actividades comerciales, desarrolló productos que fueron muy útiles para la ganadería y demás. De Emilio Bernet sabemos también, como te decía al principio, que viajó a Uruguay, viajó a Brasil, incluso en algunos viajes con Luis Bernet, y un dato muy particular que también descubrimos en esta investigación es que fue amigo de Mariquita Sánchez de Thompson, esta mujer que cuenta la historia, que cantó el himno nacional por primera vez. Bueno, se hicieron bastante amigos. Lo loco es que hoy ambas casas están muy cercas unas de otras, la casa de Luis Bernet y la de Mariquita, pero no vivieron al mismo tiempo en esas casas. O sea, las ocuparon en diferentes momentos, pero hoy están una muy, muy cercana a la otra, cerca del museo, en la zona de San Isidro. Y también otro dato muy particular que encontramos es que Alfaro, que era quien le vendía muchas de las cosas que Bernet llevaba a Malvinas, en Carmen de Patagones, es el que después le recomienda a Luis Bernet que compre la casa de San Isidro. Y también estaba muy cerca la casa de Alfaro de la casa de Luis Bernet. Entonces siempre siguieron con la actividad comercial acá en el Río de la Plata, incluso en Brasil, siguieron esta actividad, y también reclamando que les devuelvan todo lo que tenían, tanto Estados Unidos como después a Inglaterra. No tuvieron éxito en sus reclamaciones, hicieron todo lo posible, se hablaron hasta con Sarmiento, con diferentes presidentes y demás, pero lamentablemente no tuvieron ninguna respuesta favorable. Bueno, Silvina, excelente allí todos los testimonios y la información que has dado al respecto. De mi parte no mucho más, creo que hemos abordado muy bien, has abordado muy bien todo lo que fue toda esta construcción y el devenir un poco de la vida de los Bernet y de la población en la colonia malvinera. Así que te agradezco nuevamente. No, por nada, gracias a vos, y los invito a que busquen en la página del museo el diario de Emilio y se enteren de un montón más de historias de amor incluso que cuenta el diario, y de todo lo que pasaba en este pueblo, que es un testimonio de estos primeros argentinos que vivieron allí, que Emilio lo cuenta por supuesto en primera persona, no es un relato de alguien que cuenta lo que otro cuenta, sino que él vivió todo lo que cuenta. Tal cual. Bueno, esperemos que así sea y obviamente invitamos nuevamente a leer el diario de Emilio Bernet. Bueno, Silvina, Muchas gracias. nuevamente, muchas gracias. Te despido, así que bueno, hasta la próxima. Nos vemos, hasta la próxima. Chau, chau.